Sí, creo que eh, todo lo que ustedes tienen planeado y planificado para este año, pues se llegue a dar. Sí, y obviamente, pues todos los proyectos, propósitos, sobre todo, recuerden que el propósito es uno de los temas fundamentales para alcanzar las metas, se vayan cumpliendo para ustedes, para sus familias, y obviamente, pues sea un venturoso año. Sí, así que les mando un abrazo a todos y un excelente 2022. Bien, el webinar que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con el tema de gerenciamiento y liderazgo para proyectos de analítica y de Big Data. Sí, como ustedes saben, este tipo de proyectos, por así decir, este tipo de soluciones y demás, son soluciones que en el mercado, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, pues en muchas situaciones todavía es nuevo, ¿no? De hecho, se prevé un crecimiento en el mercado mundial de alrededor a los 65 mil millones de dólares en el tema de analítica y de Big Data para el año 2025. Aparte también existe un índice, en este caso, dentro de todos nuestros países de Latinoamérica que nos dice qué tan preparados estamos para generar estos proyectos de analítica y de Big Data. Sí, entonces, miren, nuestros países realmente no es que están en la cima o en el top de proyectos de nuevas tecnologías, sin embargo, pues hay cosas que hay que ir mejorando y justamente para eso la gestión de proyectos de este estilo, ¿no es cierto? Es una responsabilidad que hasta cierto punto se traslada y es difícil. E incluso es un desafío en muchas de las circunstancias porque las empresas y las compañías tal vez no están listas, ¿no es cierto? O no estamos listos para ejecutar estos proyectos. Ya sea porque tal vez le vemos demasiado costoso o porque no estamos enfocando esto en proyectos de inversión, que en realidad es lo que es este tipo de necesidades. Entonces, las dependencias de los sistemas, la calidad de los datos, todo lo que tenga que ver con información, relativamente ahora también en ciertos de los puntos es incierto. Entonces, los requisitos de negocio en muchos de los casos también son nuevos y obviamente son volátiles. Entonces, hay mucha urgencia de parte del negocio, ¿no es cierto?, para que se incrementen los desafíos y obviamente se incrementen también los temas para que nosotros podamos avanzar en este tipo de necesidades. Entonces, miren, solamente eso para una introducción y contarles, bueno, esta es una academia de capacitación continua, nosotros somos VIA Academics y somos VIA Solutions, generamos proyectos desde el año 2012, capacitación y proyectos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, ahora ya estamos también generando proyectos en Panamá y también en Estados Unidos. Entonces, hemos capacitado a más de 1000 personas, ¿sí? Con resultados obviamente buenos, más de 200 clientes, el top 5 de empresas son clientes nuestros en proyectos. Somos socios de varias plataformas analíticas, somos agnósticos en este caso a las plataformas, por eso es que podemos compartir con ustedes un sinnúmero de temas. Y obviamente fuimos galardonados en ciertos aspectos, ¿no? En People Choice, TurboMind y obviamente en proyectos también de analítica a nivel mundial. Y obviamente contamos con personal de experiencia, ¿sí? Para que ustedes puedan entrenarse de la mejor forma o ejecutar proyectos con recursos completamente capacitados. Algo fundamental que siempre les decimos nosotros es que sientan siempre la emoción de crecer confiando en la información, porque como les comentaba al inicio, los principales desafíos están ahí. Hay información que puede traer mucha incertidumbre. De hecho, fíjense, de todo ese volumen enorme de datos que va a existir para el año 2025, por ejemplo, que existe hoy, en muchas circunstancias, por ejemplo, de ese 100%, el 90% es incluso información que es replicada, ¿sí? En el mundo, en todo el planeta, y el 10% es generación de información única. ¿Sí? Hoy en día estamos viendo también información que viene desde el Internet de las Cosas y esa información obviamente está creciendo día a día. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer obviamente es sentir esa emoción de crecer, que nuestra empresa se expanda, que nuestro negocio, nuestra organización se expanda, confiando en la información. Recuerden que la información es un hecho, ¿sí? No es una opinión. Entonces, lo que necesitamos es que las empresas pues se basen en estos hechos y no en opiniones. Bien, y a partir de aquí, miren, yo les he puesto esta imagen que está acá. Sí, ustedes ven aquí las hormigas, ¿sí ven? Y obviamente, ¿por qué puse esta imagen? Porque en este mundo de las hormigas,
que ustedes deben conocer en este mundo de las hormigas, pues aquí hay muchos obreros y hay también hormigas que son líderes, hay un liderazgo aquí clave dentro de de todo este enjambre, de todo de todo este ejército de hormiguitas. Sí, y miren, y es algo importante que les quiero hacer notar porque nosotros tenemos que saber bien qué es el liderazgo. Sí, nosotros tenemos que partir para implementar este tipo de proyectos desde qué es el liderazgo. Sí, porque en muchas circunstancias no sabemos cómo interpretar esta palabra, ni tampoco cómo asumir esta palabra dentro de los proyectos, inclusive en las organizaciones. Sí, el líder obviamente es una de las personas que va a poder enfocar estas necesidades de una mejor forma y para eso es que nosotros necesitamos obviamente asumir este reto en cuanto al tema de datos. El liderazgo dentro de las organizaciones y dentro de toda la comunidad en sí son aspectos que tienen que ver mucho con el manejo de las personas, con la creación de la comunidad, con la creación, en este caso, de habilidades. ¿Sí? Y a partir de eso, pues, se deben asumir estos retos que son importantes en el tema de la analítica y del Big Data. ¿Sí? ¿Y por qué empezamos desde qué es el liderazgo? Porque comúnmente lo que hacen las organizaciones es entregarles o decirles a ustedes, miren, vamos a generar un proyecto de analítico. Le dicen, ¿sabes qué? Vi esto en la revista, vi el tema del data que está trayendo mucho beneficio a la organización. Y les dicen, miren, generen el proyecto. Y lo que hacen las organizaciones es entregarle al área de tecnología el proyecto. ¿Sí? Cuando en realidad quien debe liderar esto es el mismo negocio. Sí, porque recuerden, aquí hay conceptos, ¿no? Inteligencia de negocios, analítica, Big Data. ¿Sí? Big Data es ese volumen enorme de datos. ¿Sí? Inteligencia de negocios es eso, darle inteligencia al negocio, y analítica es hacer un análisis más avanzado sobre esos datos que están ahí. Entonces, miren, aquí es donde nosotros tenemos que ejercer un rol de liderazgo clave. Y el rol de liderazgo clave obviamente viene desde el lado del negocio, más desde el lado tecnológico. Y obviamente todo esto va a llevar en algún momento a poder crear cultura en la organización. La creación de la cultura tiene que ver mucho con liderazgo, porque si no hay una persona que va liderando el proyecto, que conozca mucho del negocio, que conozca también del aspecto tecnológico, la creación de cultura en ciertas circunstancias pues, podría hasta fracasar. De hecho, la cultura basada en los datos aún no ha llegado a todos. ¿Sí? La importancia que tienen los datos para las organizaciones comúnmente ha quedado fuera de esta discusión. Sí, porque ya los datos es algo que es importante por defecto, por así decirlo. ¿Sí? Todo ese volumen enorme de información que existen y recopilan en las organizaciones, almacenan y organizan, obviamente, sigue creciendo y va a seguir creciendo de aquí en los 15 años. Les comentaba, según informes de Statista, por ejemplo, que se iba a crecer no recuerdo que son en 5 zettabytes o algo para el año 2025, pero hay un crecimiento exponencial en cuanto al tema de datos. Y obviamente esta cultura no llega a todos y a partir de eso nosotros también conocemos, ¿no es cierto?, basándonos en estos informes, que el 92% de empresas no logran adoptar todavía este análisis de datos. De hecho, como les comentaba, en este índice de recepción de nuevas tecnologías aquí en Latinoamérica, el más alto, ¿sí? El índice más alto me parece que lo tiene Brasil y tiene el punto 64. ¿Sí? Esto se mide entre 0 y 1. El resto de países, ¿sí? De Latinoamérica, como son Perú, Colombia, el resto de la región, obviamente Brasil es un país enorme, pero el resto de la región estamos sobre los puntos 50, punto 34, punto 24, etcétera. Fíjense, todavía somos países que todavía no conseguimos tener o fundamentar este core tecnológico para poder llegar a establecer y lograr adoptar este análisis de datos. Sin embargo, quien gane esta carrera, obviamente que va a superarse con respecto a la competencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que el resto, el 8% de las empresas que sí están adoptando, en este caso, el análisis de información, ¿sí? Ellos obviamente están aprovechando todas estas ventajas y están llevando estas ventajas a otro nivel. ¿Sí? En este caso, ¿qué saben estas organizaciones que los demás no saben? ¿Sí? Saben aprovechar el valor del dato primero. Fíjense que cuando estamos hablando del entorno de Big Data, nosotros estamos hablando como de, unos dicen 3 veces,
otros dicen 4 veces, otros dicen 5 veces, en realidad son 6 veces o 7 veces, etc. Pero hay veces fundamentales del Big Data. Sí, y estas veces fundamentales del Big Data, que refleja esto que sabe el 8%, que el resto no sabe, es que nosotros tenemos que manejar el volumen, tenemos que manejar la veracidad del dato, tenemos que manejar la valencia de los datos, tenemos que manejar también, en este caso, una de las veces fundamentales, sí, es el volumen, sí, ahí van 4 veces ya, y otra vez fundamental es el valor, sí, ¿qué valor me puede traer la información? Eso es lo que comúnmente nosotros todavía no tenemos conciencia y los directivos de las organizaciones todavía no tienen la conciencia plena de qué les puede traer la información. Solo imagínense que una organización pierda la información durante un día o se descaiga los sistemas durante un día. Fíjense qué pasaría con esa organización. Entonces ahí es cuando empezamos recién a ver el valor que tienen los datos. Obviamente lo que necesitamos y lo que queremos hacer con esto es que la organización priorice hechos en lugar de intuiciones. Entonces recuerden que el dato es un hecho ya consumado y eso está almacenado obviamente en sus sistemas. Estamos consumiendo información que viene desde el IoT, desde lo que es Internet de las Cosas, y estamos también llevando información generada por personas. Entonces, son temas fundamentales y obviamente cómo podemos lograr esto. Esa es la parte crítica cuando estamos hablando de esto. Por eso es que nuestras capacitaciones están orientadas también en esto, en general liderazgo. Y este liderazgo hace que la gente de tecnología aprenda más sobre temas de negocio, ¿sí? ¿Y por qué tiene que saber más sobre temas de negocio? Porque tecnología, si bien es cierto, no es el fin dentro de estos proyectos, pero sí es el vehículo que me va a permitir llegar hasta ese objetivo, hasta esa meta. Y obviamente los empresarios necesitan saber mucho más sobre tecnología. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es no encontrarnos con un divorcio tecnológico, porque comúnmente ahí existe ese divorcio tecnológico, como les digo, la gente coge y le lanza estos proyectos al área de tecnología, y en realidad es cuando tiene que haber un match, tiene que haber un just marriage, en realidad no tiene que existir un divorcio entre ambas áreas, ¿no es cierto? Ni siquiera tendría que existir solamente una persona liderando esto. ¿Sí? Esto se forma de un equipo multidisciplinario. Por eso es que luego de generar un proyecto de análisis de información, el camino natural dentro de las organizaciones es crear el Centro Operativo de Excelencia de Analítica o crear el Business Intelligence Corporate Center o como ustedes quieran llamarlo. Sí, muchas organizaciones ya se adelantaron a eso y obviamente están teniendo ya esta organización de analítica creada. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos también es saber cuáles son los roles que van a existir dentro del área. Sí, porque eso es fundamental. Nosotros únicamente pensamos en algunos casos que los roles son únicamente del aspecto tecnológico, cuando no comúnmente es así. ¿Sí? Entonces necesitamos organizar esto para que exista justamente este just marriage, ¿no es cierto? Este matrimonio feliz. Y obviamente aquí lo que va a desprenderse de esto es poder adoptar y fomentar una cultura de datos. Y fomentar una cultura de datos es mejorar, en este caso, la adopción y el fomento de todo lo que va más allá de solamente la implementación de las características tecnológicas. Sí, porque implementar la cultura o integra en este caso personas, se genera procesos y obviamente está el aspecto tecnológico. La tecnología nos va a ayudar a nosotros como organización a conseguir el mayor impacto, pero una buena cultura de datos obviamente abarca una gran cantidad de consideraciones que nos van a afectar, ¿no es cierto?, a personas, a procesos y a la tecnología. Entonces, la adopción y el fomento de la cultura de datos va a ser clave, la intervención de personas, procesos y tecnología, y para eso, pues obviamente, viene el tema fundamental de poder crear un área. Pero aquí, por ejemplo, nosotros, y como les decía al inicio, y por qué empezamos por el camino del liderazgo, es porque muchas circunstancias nosotros ni siquiera sabemos cómo arrancar, qué hacer. Si bien es cierto, nosotros tenemos una idea, ¿sí? Una idea de cómo arrancar o algo hemos visto o hemos leído en internet, ¿sí? O buscamos, ¿no es cierto?, en nuestro Google. Sabemos que, ¿no es cierto?, Google nos entrega todo, ¿sí? Pero saben que el vivir una experiencia de implementación o varias experiencias de implementación es lo que realmente les puede generar a ustedes la diferencia.
¿sí? Entonces, a partir de esto que nosotros tenemos que empezar primero a conocer cómo arranco y qué hago. Y uno de los aspectos fundamentales en esto, en cómo arranco y qué hago, es obviamente conocer qué es la analítica, ¿sí? Porque el conocer qué es la analítica, comúnmente creemos que sabemos, ¿sí? Creemos todos que sabemos qué es la analítica, cuando en realidad por detrás existen conceptos, ¿sí? Fundamentos teóricos, que muchas de las capacitaciones que ustedes siguen, porque yo creería que muchos de los que estamos aquí en este webinar, ya seguimos capacitaciones, y seguimos, ¿sabes qué? Vamos a capacitarnos en ciencia de datos en Python, vamos a seguir un curso en R, vamos a seguir un curso de Power BI, etcétera, que nosotros también los entregamos, obviamente. Pero en muchas circunstancias no nos vamos a esa parte fundamental del concepto de lo que es la analítica. ¿Sí? Aquí yo compartí un enlace, sí, déjenme copiar este enlace, perdón. Quisiera que ustedes, y si pueden capturar este código QR, ¿sí? Me ayuden escribiendo qué es la analítica para ustedes, ¿sí? Porque desde ahí hay que partir, ¿sí? Desde ahí tenemos que conocer qué es la analítica, ¿sí? Así que, o si no, déjenme, voy a revisar déjenme, voy a salir de acá y voy a ponerme aquí. ¿Sí? Y voy a ponerme acá. Bien. Muchas gracias por la interacción. Entonces me dice, ¿qué cree usted que es la analítica? Me dice, el análisis de información. Perfecto. Análisis. Si me ayudan con las interacciones, les agradecería un montón. ¿Sí? Muchas gracias por su interacción. ¿Qué más creen que es la analítica? ¿Sí? Análisis, analítica. ¿Ya? ¿Qué creen que es la analítica? ¿Sí? ¿Por dónde creen que camina la analítica? Porque esta es la parte que en muchas circunstancias los conceptos no están bien definidos. Entonces, por eso quisiera que me respondan un poquito más. Vamos a darnos 30 segundos más para ir respondiendo. Sí, si me ayudan, por favor, respondiendo. Y déjenme, voy a enviarles el link. Sí, déjenme, les envío el link. Déjenme, les envío el enlace. A ver, ¿cómo saco esto? Déjenme nada más. La verdad, no sé cómo sacar la barra de herramientas, pero voy a ponerles acá el código QR, ¿sí? O ¿no? http://d47wp6hwnu, o si no el código QR. Si me ayudan contestando, les agradezco un montón, ¿sí? Entonces, 4 personas me han ayudado contestando hasta ahorita. Sí, en Mentimeter, ¿no? En www.menti.com, sí, el código 68630801. Ya si me iban contestando, muchas gracias. Sí, les agradezco un montón. Sí, perfecto. Listo, gracias. Ahí seguimos. Perfecto. Muy bien, me dicen acá que son datos, análisis de información. Miren, el término de analítica viene obviamente desde esto, ¿no? Desde análisis, ¿sí? Viene fundamentado desde lo que es el análisis, ¿sí? Y analítica obviamente es análisis de datos, ¿sí? Pero que está fundamentado obviamente en lo que es análisis estadístico, programación del computador, y demás, que tiene un fin específico que es llevar, en este caso, o generar insights con base en los datos y llevarlos a un tema visual, ¿no es cierto?, a una visualización para que se pueda generar conversación dentro de los colaboradores o con los colaboradores en un equipo, ¿sí? Entonces, fíjense que es explotar todo ese volumen enorme de datos para poder generar conversación dentro de las organizaciones. Es un tema fundamental porque al final nosotros a veces ni tenemos que ver la analítica, ¿sí? Entonces, si partimos desde ahí, nosotros tenemos que seguir un proceso aquí cuando estamos generando estos proyectos. Y estos procesos para poder implementar este tipo de proyectos, ¿sí? Es para causar impacto en las organizaciones. Y uno de los temas fundamentales es poder delimitar el problema.
En muchas de las circunstancias, nosotros no delimitamos los problemas, sino cogemos y lanzamos los proyectos, ¿sí? Y no sabemos, y ni siquiera modelamos el problema. Cuando nosotros delimitamos el problema y cuando modelamos el problema, nosotros estamos definiendo y estamos generando, en este caso, el límite de nuestra cancha. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque el proyecto de análisis de información de Big Data tiene que traer valor a la organización. Miren, es distinto enfocar un proyecto, ¿sí? Basándonos, por ejemplo, en la ganancia que puede traer a la organización, que enfocarnos un proyecto para decir generemos reportería, ¿sí? Porque en eso se basaban los proyectos de inteligencia de negocios, por ejemplo. Venían y les decían, vamos a generar reportería, ¿sí? El tema aquí no es generar reportería, es traer valor a la organización con base en los datos. Entonces, por eso es tema fundamental delimitar y modelar el problema. Una vez que delimitamos y modelamos el problema, obviamente viene el modelado de la solución. Y el modelado de la solución es ya implementar, ahí es donde ya entra la parte técnica, tecnológica, la parte estadística, donde que se hace un análisis de información y se modela basándose en fórmulas o basándonos en algoritmos, técnicas de minado de datos. Una vez que generamos este modelado de solución, vamos a la parte fundamental, ¿sí? Que es poder presentar esto y visualizar, poder entregar estos insights para que los usuarios y los directivos, gerentes, los C-levels, obviamente puedan generar, en este caso, entendimiento y actuación. Recuerden que la visualización y la presentación, en ciertos de los casos, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, es el corazón del análisis de negocios. Dashboards, infografías, el data storytelling, son temas que nosotros tenemos que plantear de una forma clara, ¿sí? Donde que generemos contenido de valor en realidad, porque de nada nos sirve generar un modelo de ciencia de datos espectacular con las mejores técnicas si es que nosotros no entregamos, por ejemplo, esto con un detalle y obviamente con una lectura simple para el negocio. Recuerden que al final quien entiende y quien actúa y quien va a generar impacto en el negocio, conversación y colaboración y toma de decisiones es obviamente los niveles C, ¿sí? Aquí es donde nosotros generamos toma de decisión, automatizamos, ¿sí? Optimizamos y automatizamos en realidad las cosas. Entonces, nosotros tratamos de seguir en realidad este proceso dentro del análisis de información y tenemos que enfocarnos en este proceso, ¿sí? Porque si no, obviamente lo que nosotros estamos haciendo es recolectar información para hacer reportería. Estamos recolectando información para generar modelos desprendidos del negocio. Y fíjense que aquí hay un caso, no sé si ustedes han leído, hay un caso, por ejemplo, de lo que le pasó a Target. Sí, que muchos de los libros presentan a Target o a este caso como uno de los éxitos de la analítica avanzada. Sin embargo, y este caso es un caso en el cual se habla de que el área de analítica empezó a hacer análisis de información y empezó a predecir y a enviar, en este caso, emails con promociones para personas que estaban en edad de gestación, o estaban, en este caso, embarazadas. Resulta que a estas personas les llegó información a una persona de 16 años. El papá de esta persona de 16 años le denunció, en este caso a Target, le hizo pedir disculpas públicas con cartas, ¿sí? Al final, obviamente que sí, la hija estuvo embarazada, pero el principal problema era que el área de analítica estaba desentendida del negocio y no sabían lo que estaban haciendo los unos y los otros. ¿Sí? Al final, obviamente fue un caso de éxito desde el lado de la analítica avanzada, pero fue un caso de fracaso desde el lado del negocio, porque hicieron pedir disculpas públicas, casi llegó esto obviamente a un tema legal, y eso pues no era lo mejor. Entonces, fíjense que por eso es que nosotros decimos que debemos seguir este tipo de procesos. Y obviamente cuando estamos en esto, nosotros tenemos que ejecutar acciones específicas, como es la identificación de oportunidades, ver temas de presupuestos. El tema del presupuesto es saber en qué se va a invertir y qué voy a retornar. Elaborar y establecer mi equipo y obviamente ver cuál es el impacto que vamos a tener dentro de las organizaciones. ¿Sí? Entonces eso es fundamental cuando estamos hablando de analítica. Y una de las partes que nosotros tenemos que también tomar en consideración una vez que vemos este proceso, una vez que seguimos estos caminos o este camino, ¿no es cierto? Es que el proceso también nos va a llevar a establecer la cultura de datos.
Y de ahí se desprende que nosotros tenemos que tener un liderazgo claro, ¿sí? Un liderazgo claro que me permite establecer esta estrategia, este patrocinio, esta ejecución, esta habilidad y esta comunidad. Recuerden que estos proyectos de analítica también son proyectos que dentro de esto, que no es tan explícito, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿no es cierto? También crea, en este caso, gobierno. ¿Sí? Porque una de las cosas fundamentales acá es cómo crear, en este caso, cultura de datos. Nosotros la creación de cultura de datos tenemos que generarla con implementaciones ágiles, con generación de conocimiento y la creación de comunidad, basándonos en entornos confiables y gobernados. ¿Sí? Porque es muy distinto, por ejemplo, y ustedes tal vez, muchos de ustedes, no sé cuántos de ustedes, si no me pueden escribir, por ejemplo, han participado en proyectos de creación de dashboards. Sí, porque lo que estamos haciendo ahora es creando dashboards, por ejemplo, con Power BI, que es una herramienta buenísima que viene hasta cierto punto en tema de freemium. ¿Sí? Y lo que dicen es, chévere, vamos a crear dashboards. Perfecto, se crea dashboards completamente, en este caso, desalineados con lo que quiere el negocio. Y empieza a ver, y empieza a ser información tal vez no confiable y que no está nada gobernada. ¿Entendemos? Entonces, la creación del autoservicio no se va a dar nunca. Entonces, por eso es que nosotros decimos, mira, para crear este proyecto de analítica, tenemos que empezar por establecer esta cultura de datos y establecer un roadmap específico. Y establecer un roadmap específico es poder crear un blueprint y seguir un camino que me permita primero generar estrategias de análisis de información. ¿Sí? Establecer estas estrategias, delimitar este proceso que les hablaba hace un momento. Luego, promocionar de forma ejecutiva esto y establecer estos equipos de proyectos. Sí, porque como les digo, el entorno de la analítica tiene que ser transversal. Cuando es transversal en las organizaciones, ustedes van a empezar a generar esta confianza y esta gobernanza. No le van a dejar un espacio suelto ahí. Van a poder crear e implementar las herramientas tecnológicas de una manera ágil. Y déjenme activar el puntero. ¿Sí? Vamos a implementar de una manera ágil, generando supervisión y generando mantenimiento. Vamos a poder establecer y generar competencias en la organización que me permita crear caminos de educación, medir esos caminos de educación y obviamente establecer prácticas recomendadas de análisis. ¿Sí? Y finalmente crear la comunidad. La comunidad no se crea sola. ¿Sí? Una comunidad tiene que ser siempre establecida, en este caso con ciertos lineamientos, ciertas políticas, ciertas reglas, leyes, etcétera, que me permitan obviamente desarrollarme de la mejor forma. Entonces ahí es donde que entra realmente el establecimiento de una comunicación buena, clara, específica y sencilla en una organización, generar esa participación clave en todos los actores de la organización, actores que pueden tomar decisiones, actores que generan información, que crean en este caso contenido, y obviamente aquellos también que van a poder generar, en este caso, administración. Entonces, nosotros tenemos que establecer esa participación y finalmente establecer un soporte efectivo. Entonces, para todo esto nosotros tenemos que pasar por fases de implementación, fases de descubrimiento, fases de crear confianza y gobernanza con temas tecnológicos, fases de implementación como tal, en donde vamos a implementar ya en sí las plataformas de analítica. Vamos a establecer en este caso ese lineamiento, ese caso de uso que nosotros generamos en esta estrategia de análisis, implementando esto orientado al negocio, no orientado a alineamiento solamente de crear reportería, sino orientarnos al negocio, generar esos caminos de educación y obviamente generar las comunicaciones efectivas para que empiece a despegar esa cultura, empiece a crearse, en este caso, la cultura de datos en las organizaciones. Y obviamente luego evolucionar, y esta evolución ya viene dado de la mano del establecimiento del Centro Operativo de Excelencia. Y establecimiento del Centro Operativo de Excelencia es poder establecer el área de analítica con roles específicos, con personal específico. Tal vez una persona en un inicio pueda desempeñar muchos roles, pero ya tenemos que establecer esta área de analítica como tal en una organización. Cuando nosotros establecemos el área de analítica en la organización, vamos a poder evolucionar. En este caso, vamos obviamente a crear esa agilidad de implementación, esas competencias en las organizaciones y a crear esa comunidad. Estos son aspectos fundamentales en el momento de crear los proyectos. Si yo tengo el suficiente liderazgo, ¿sí? dentro de nuestra organización,
obviamente que vamos a llegar a crear y a implementar proyectos que me traigan valor como organización. Recuerden que el establecimiento del valor en un proyecto es cuánto una organización puede ahorrarse, cuánto una organización puede mejorar, en este caso, en aumentar sus ingresos, o en organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, organizaciones estatales, cuánto yo voy a poder mejorar en mi entrega de los servicios, siendo más eficientes y obviamente reduciendo costos. Eso es lo que nosotros tenemos que investigar y eso es lo que nosotros tenemos que establecer cuando estamos creando los proyectos de análisis de información. Y el descubrimiento obviamente es una fase en donde nosotros vamos a poder definir una visión y una estrategia para ese análisis. Como les decía, si no definimos estas estrategias, no identificamos en sí los patrocinadores del proyecto y no descubrimos y priorizamos estos casos de uso, simplemente estaremos implementando proyectos que me lleven a generar reportería. ¿Sí? Y obviamente la identificación de oportunidades es una de las partes que es hasta cierto punto compleja en las organizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros comúnmente no establecemos este enlace con todas las áreas de negocio, sino más bien nos lanzan a nosotros o a las personas que son desde el área tecnológica a que generen el proyecto. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es establecer estos objetivos estratégicos para crecer. Mira, ¿sabes qué? Mi objetivo es mejorar ganancias, o mi objetivo es disminuir el uso de activos, o mi objetivo es mejorar las competencias de la fuerza laboral. Esto me va a traer a su vez menor desperdicio de trabajo y esto obviamente va a hacer que reduzcamos gastos y esto obviamente va a hacer que mejoremos ganancias. Hoy en día nosotros hemos visto, por ejemplo, que las empresas están yéndose mucho por los objetivos de la satisfacción del cliente o el customer centricity, hablamos. ¿Saben qué? Si es que nosotros no generamos ingresos, ¿sí? Y no mejoramos ganancias, el customer centricity, el customer success no van a existir nunca, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos realmente en todas las cosas que tiene la organización para poder establecer proyectos que traigan valor. Si es que, por ejemplo, tengo un mal manejo del inventario, obviamente no voy a tener disponibilidad de productos, mi volumen de ventas va a ser inferior porque pierdo ventas y obviamente los ingresos van a bajar, las ganancias van a disminuir. Entonces nosotros tenemos que basarnos en modelos de causa y efecto, modelos causales, que me permitan identificar esas oportunidades que van a ser claras en la organización. Y obviamente aquí nosotros lo que necesitamos es establecer y priorizar y accionar. Establecer matrices de impacto donde que nosotros tengamos proyectos o casos de negocio que sean urgentes de resolver, que sean importantes y obviamente que causen alto impacto. Así es como deberíamos calificar esto. Sí, no solamente diciendo, mira, vamos a generar reportería para tal área, reportería para tal área, vamos a generar un modelo de análisis avanzado en tal área. Eso en realidad no va a traer valor, ¿sí? Porque no estamos teniendo una guía, un camino. Entonces lo que necesitamos es establecer una matriz de priorización y establecer realmente acciones con las personas que van a formar parte del equipo de trabajo del organigrama, en donde que mi proyecto de analítica pegue de forma transversal y llegue a toda la organización o a gran parte de ella. Si no establecemos esto, obviamente los proyectos en muchas circunstancias pues, podrían hasta fracasar. Sí, porque al final el proyecto se queda en el área tecnológica, ¿sí? Y en el área tecnológica en realidad es donde que van a tener que contratar personas para que les generen valor, para que ellos mismos generen los modelos de análisis avanzado de datos. Y al final toda la carga de trabajo se queda en el área tecnológica, cuando en realidad esto tiene que esparcirse para la organización. Así es como necesitamos establecer los proyectos y luego obviamente establecer y crear cultura. Pero obviamente una de las partes fundamentales cuando ya se genera y se prioriza esto, nosotros tenemos que saber si es que esto van a ser fases, proyectos o van a ser módulos. Tenemos que establecer qué proyectos o qué tipo de proyectos son los que vamos a asumir en la organización. Sí, porque estos proyectos comúnmente se dividen en estos 4 aspectos. Proyectos que son de infraestructura y tecnología. Los proyectos que son de infraestructura y tecnología hablan mucho de lo que es el tema de Big Data, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es que yo tengo datos que ya no puedo procesarlos, esto se va a transformar primero en un proyecto de infraestructura y tecnología, porque aquí vamos primero a adoptar y generar la arquitectura tecnológica para procesar todo ese volumen enorme de datos. Tal vez se transforme también en un proyecto de data management.
¿Por qué? Porque necesitamos integrar esa información, necesitamos limpiar, necesitamos consumir información de los tres estilos que les hablo, ¿no? Información que venga de máquinas, machinera, información que venga desde redes sociales o social media, información que es generada por personas, eso es people data, y la información que es generada por la organización. Entonces eso se transforma en un proyecto de data management donde voy a tener que modelar, por ejemplo, o tener un data lake más un data warehouse. ¿Sí? Entonces, yo transformo un proyecto de este estilo en un proyecto de data management. Luego me dicen, ¿sabes qué? Vamos a generar información descriptiva, vamos a analizar ahora sí la información pasada, presente, vamos a generar descubrimiento, entonces se transforma en un proyecto de BI y de Business Analytics. Y finalmente me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer también un proyecto para poder dibujar nuestra estrategia. Y los proyectos para dibujar estrategias obviamente se transforman en proyectos de Advanced Analytics y de Data Science. Entonces, esos proyectos son los que me van a llevar a dibujar estrategias. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que establecer aquí justamente en esta priorización cuáles son los proyectos o qué cosas somos o qué cosas son lo que vamos a hacer dentro de nuestro proyecto, nuestro programa de proyectos. Sí, porque tal vez no tenemos estructurado nada. En muchas circunstancias dicen consuman desde los sistemas fuentes. Mira, esa no es la mejor opción. Sí, tenemos que ver si es que nuestro sistema fuente pues, es transaccional, si mi base de datos va a soportar, etcétera. Entonces, sabes que no, se va a transformar en otro tipo de solución. Entonces, partiendo desde ahí, vemos qué tipos de proyectos vamos a solventar. Y obviamente, ahí es donde nosotros tenemos que elegir el entorno para implementación, la arquitectura que vamos a elegir, qué tipos de arquitecturas vamos a seleccionar. Si vamos a hacer esto en cloud, vamos a hacer en sitio, o vamos a hacer algo híbrido. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Si necesitamos hacer real time en streaming, o necesitamos, o ni real time, o necesitamos hacer en batch. Tenemos que determinar ese tipo de situaciones para establecer obviamente un despliegue ágil, ¿no? Y obviamente esta agilidad va a ser la implementación, el poder supervisar, el poder mantener esta infraestructura. Recuerden que el tema de Big Data y analítica, ¿sí?, es uno de los pilares fundamentales de la transformación digital. No existiría transformación digital si es que no existen datos, es así de simple. Entonces, el Big Data es fundamental en la transformación digital. Entonces, nosotros tenemos que establecer una plataforma que sea un entorno, obviamente, completamente seguro, con el tamaño correcto, que eso es fundamental, porque eso va a significar costos, o puede ser que no. El ser receptivo y escalable para el uso del análisis. Recuerden que ustedes, cuando ya están, o mejor dicho, sus usuarios, cuando van o ya tienen implementado un proyecto de este estilo, empiezan a analizar un montón de datos y lo que necesitan es que ustedes les provean más y más información, y obviamente eso es procesamiento. Entonces, su ambiente tiene que ser receptivo y escalable para el uso de estos análisis. Y obviamente tienen que desarrollar una administración de cambios continua para poder seguir evolucionando y actualizando toda la plataforma, o ocupando mayor cantidad de servicios en su entorno. Entonces, eso tiene que ver mucho con este desplegaje. Y obviamente está también el tema del conocimiento. El tema del conocimiento es poder establecer, en este caso, y hacer que las personas puedan ver y analizar información de una forma simple. Y en muchos de los casos, el tema de conocimiento implica, obviamente, diseñar estos programas de aprendizaje, estos programas educativos de aprendizaje para todos los cargos. Aquí no estoy hablando del cargo operativo ni solamente del cargo directivo. Aquí lo que yo estoy hablando dentro de esto es poder establecer un canal o un programa de educación para todas las personas de la organización. Y eso es el Data Literacy, que es la alfabetización de los datos, ¿ya? Entonces, la alfabetización de los datos tiene que llevar a todos los niveles. Establecer programas ejecutivos hasta programas solamente para aquellas personas que van a hacer uso o consumo de la información. Entonces, temas son aspectos fundamentales que nosotros tenemos que manejar en el momento de liderar este tipo de proyectos. En muchas circunstancias yo me he topado, obviamente, con personas que dicen, vamos a generar algo como esto. Estamos buscando tal vez soluciones que son ya específicas, ¿no es cierto?, para ciertos sectores. Chévere. Y conozco un caso, es un caso de una compañía, de una compañía retail que es importante, donde, por ejemplo, decían, mira, ¿sabes qué? Vamos a comprar, y compraron un software que está orientado al tema de la planeación de la demanda, ¿sí? Planificar bien su demanda, ¿sí? Este software se implementó, me parece que vino con unos 25 modelos o 30 modelos de planificación de la demanda. Pero hasta ahora no solventan el problema de la planificación de la demanda.
no es el software, no es la tecnología, ¿entienden? Es en este caso la cultura, las personas, establecer bien el caso de uso y el caso de negocio para poder mejorar esta parte. Y tal vez no era únicamente solamente implementar el software, sino tal vez hacer un traje a la medida, ¿sí? Porque cuando uno se hace un traje a la medida, pues obviamente les queda bien y les debe haber pasado, ¿sí? Y si usted se compra una camisa, por ejemplo, se compra una camisa en Europa, otra camisa en Estados Unidos, tal vez ni siquiera las tallas son similares, son distintas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Establecer estas competencias, medir la adopción y la participación de los usuarios es fundamental, porque ahí sabemos si es que mi organización está entrando en el camino de la cultura de datos. Si no medimos la adopción y la participación de los usuarios, simplemente le hemos dejado que el proyecto avance hasta ciertas personas, pero no al resto, ¿sí? Y ese es uno de los aspectos que no me deja crear cultura de datos. Sí, porque, miren, uno de los aspectos fundamentales de la creación de la cultura y liderar este tipo de proyectos, ¿sí? Es hacer que todos participen. Al final lo que se quiere hacer es que el autoservicio lidere en toda la organización. Un autoservicio gobernado y confiable, obviamente. Si no medimos la participación, pues solamente las personas son las que se quedaron, ¿sí? Y decimos, ¿sabes qué? El proyecto no tuvo éxito. Ah, tengo solamente 10 usuarios. La idea es que si yo tengo 100 usuarios administrativos en mi organización, las 100 personas tomen decisiones basadas en los datos, no en intuiciones, no en opiniones, sino en datos, en hechos, ¿sí? Entonces, al final lo que necesitamos obviamente es medir esta adopción. Finalmente, también el área de analítica tiene que desarrollar prácticas recomendadas para la organización, ¿sí? Porque es uno de los aspectos fundamentales, sobre todo para medir costos, ir viendo regulación, o regulando en este caso el uso de las tecnologías, obviamente. Y finalmente, esto me va a llevar a crear la comunidad. El liderazgo de la persona que esté, o de las personas que estén en este tipo de proyectos, al final lo que tienen que hacer es crear esta comunidad. Y la creación de la comunidad es crear una red de usuarios dentro de la organización que promueva, ¿sí? Y que tenga un entusiasmo claro para analizar información, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando viene una persona que sabe un Excel pero espectacular, así mismo tiene que haber personas o champions dentro de la organización que sean espectaculares para el análisis de datos. Y esas personas no simplemente están en el área analítica, están regadas en la organización. Entonces esas personas son las que nos van a ayudar a crear esta comunidad. Por eso es que les decía que hablamos mucho del establecimiento de una relación, de un matrimonio, ¿sí? Que nos ayude a crear esta comunidad, obviamente. Y aquí lo que necesitamos obviamente es establecer canales de comunicación sencillos, diseñar oportunidades para la comunidad participe y colabore y establecer procesos para brindar soporte a los usuarios. Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros necesitamos establecer para esta creación de comunidad. Ahora, miren, todo esto que les acabo de hablar, obviamente son cosas que nosotros extendemos, ¿sí? Y avanzamos y abordamos mucho más amplio dentro de nuestra capacitación, en este caso de liderazgo para proyectos de analítica y de Big Data. Sí, entonces, pues, recordarles siempre que este mundo de los datos es un mundo de oportunidades, ¿sí? Y este mundo de los datos es, en realidad, como yo siempre digo, el dato no es, o la información no es como el petróleo. La información es infinita, no es un recurso no finito, ¿no es cierto? Es un recurso infinito, que en muchas circunstancias no sabemos cuándo acabe, pero eso no va a acabar jamás. ¿Sí? Entonces, yo nada más quiero compartirles, obviamente, llegar acá, y quiero compartirles el brochure de nuestro curso déjenme ponerle acá, de gerenciamiento y liderazgo para proyectos de analítica y de Big Data, ¿sí? Que es uno de los, es el primer curso que dictamos en este año 2022, que es justamente para aquellas personas que van a liderar este tipo de proyectos. Sí, indicarles que nuestras capacitaciones les otorgan, en este caso, un certificado digital y también un badge digital para que puedan compartir en sus redes sociales, ¿sí? Y obviamente, pues, poder establecer, en este caso, caminos de aprendizaje para que ustedes puedan diferenciarse, en este caso, del resto de personas y, obviamente, poder liderar estos proyectos en sus organizaciones. Entonces,
Acá lo que ustedes van a aprender es cómo generar un roadmap de proyectos de analítica, que es un tema fundamental. Cómo establecer estrategias de analítica en la organización, establecer un equipo de proyectos, podrán definir el modelo de gobierno también, saber cómo escalar y cómo evolucionar los proyectos dentro de la organización, cómo establecer estos canales de comunicación, cómo establecer una comunidad empresarial para el análisis de datos y aprender de los lineamientos de cómo crear un centro operativo de excelencia. ¿Sí? Aquí también les entregamos, por ejemplo, temas de cómo establecer un análisis financiero para poder establecer estos proyectos y hacer que les traiga valor, obviamente, a la organización. Entonces, acá vamos a ver introducciones a lo que es la analítica y el project management orientado a esta parte, ¿no es cierto? Acá vamos a ver justamente las fases que les había mostrado en este blueprint, ¿no es cierto? Esta fase de descubrimiento, esta fase de implementación, este escalamiento y esta evolución, ¿sí? Para poder establecer una persona que lidere y establezca justamente estos proyectos dentro de las empresas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos en un entorno mucho más amplio para que al final pues, ustedes puedan salir con el conocimiento para liderar este tipo de soluciones. Ahora, esto va a ser en una modalidad obviamente en vivo por Zoom, ¿sí? Son 16 horas las que entregamos para este curso, ¿sí? Este curso va a iniciar el 10 de enero de este año y finaliza el 20 de enero de este año. Sí, se va a entregar los días lunes, miércoles y jueves durante 2 semanas. Lunes y miércoles de 3 horas, inicia esto a las 18:30 hasta las 21:30 y los días jueves va a establecerse 2 horas nada más, ¿no? De 18:30 a 20:30. Entonces, estos son los horarios, por ejemplo, para Ecuador. Obviamente hay otros horarios para el resto de países que nos acompañan también. Entonces, ese es el curso que nosotros vamos a entregar a partir de la siguiente semana. Sí, este curso lo voy a dictar yo específicamente, entonces yo quiero invitarles obviamente para que se inscriban y puedan empezar el año diferenciándose del resto de, obviamente, personas, ¿no? Escalar profesionalmente, diferenciarse es fundamental. Recuerden ahora que estamos pues, con todos estos temas de participación en seminarios y demás, ¿no? Entonces, es lo que tenía el día de hoy para ustedes. Sí, acá tengo obviamente las personas de contacto, si quieren contactarse. Acá están todos nuestros asesores comerciales. Sí, contáctense ya, aquí está el correo, está también el teléfono, los teléfonos, sí, así que ustedes pueden llamarles, contactarse, pues, y avanzar sin ningún problema reservando el curso. Sí, eso es lo que les tenía, no sé, ahorita sí viene me parece una ronda de preguntas. Yo ya me quedo ahí más bien a la espera de lo que me comentes. Sí, Huguito, no se visualizó el brochure, no lo vimos en la pantalla. ¿No lo vimos? A ver, No, déjenme ver. solo se visualizó la presentación. Qué raro porque estoy aquí. Aquí estoy. A ver, voy a compartir nuevamente. Ah, es que está así. Ahí sí. Este es el brochure. Sí, esto es lo que les estaba comentando, ¿no? Sí, el curso de gerenciamiento, acá está el certificado que les entregamos y el badge digital que ustedes pueden compartir en LinkedIn. Sí, lo que van a aprender está acá también, que es el roadmap, la estrategia, establecer equipos, poder definir el modelo de gobierno que van a tener con base en tema analítica, establecer el centro operativo de excelencia, obviamente, de analítica. Eso es en resumen lo que se va a aprender. Mucho de lo que vieron hoy este webinar es lo que vamos a ofrecerles también acá, pero ya en un entorno más amplio, ¿no? El establecer cultura, sí les damos ahí herramientas, obviamente, cómo analizar, qué establecer, por dónde caminar, formatos, obviamente, les entregamos formatos, tanto para el análisis financiero como también para el establecimiento del análisis de causa y efecto, sí, que aborden este caso y me permite generar el impacto en la organización. Recuerden que una de las cosas fundamentales que hacemos en nuestras capacitaciones es poderles entregar esta experiencia que tenemos en proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros abordamos. Ahí sí creo que se vio ya el brochure, ¿sí? Entonces, Sí. recuerden, esto iniciamos la próxima semana, el día lunes, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Lunes, miércoles, jueves, 3 horas, 3 horas y 2 horas el día jueves, ¿sí? Durante 2 semanas son 16 horas de clases en vivo. ¿Sí? Y acá sí está ya la presentación.
Y en la presentación lo que les decía es que aquí están los teléfonos de nuestros asesores. Y si tienen preguntas, por favor, háganos en este momento las preguntas. Estamos ahí listos para poderles responder. Sí, recuerden que este curso es para que ustedes se entren en el tema de liderazgo, de proyectos, ¿no? En gerenciamiento de proyectos de este estilo. ¿Sí? Es por donde que en realidad deberíamos iniciar si queremos iniciar con estos proyectos. Una cosa es irme directamente al aspecto técnico, al analizar los datos. Otra cosa es estar acá arriba y empezar a liderar los proyectos para poder ir dibujando la estrategia, ¿no? De las organizaciones. ¿Sí? Ya. No sé, Estimado sí. Huguito, Joseph Beliz nos preguntó ¿cuáles son las mejores recomendaciones para promover la cultura de datos en una organización? Perfecto. Bien, mira, uno de los aspectos fundamentales en esto, ¿sí? En el tema de cultura, es que tú empiezas a generar educación. Mira, la generación de educación en la organización, Joseph, va a hacer que tú puedas crear cultura. Yo no te hablo de educación, darles, por ejemplo, lo que son las herramientas, ¿no? La plataforma que tú seleccionaste, sino empezar por esa alfabetización de los datos. Mira, nosotros en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, estamos sacando videos sobre el diccionario del Big Data, ¿sí? Entonces, estos videos, por ejemplo, te explican de una forma simple conceptos que para ciertas personas pueden ser complicados o complejos, ¿sí? Pero para otras personas pues puede ser ya conocidos, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es crear o generar, en este caso, alfabetización de los datos. Y es dar explicaciones simples de variables, tipos de datos, gráficos, tipos de gráficos, ese tipo de cosas, para personas que ni siquiera saben. Pero obviamente aquí tú tienes que definir los roles que vas a tener en tu organización para dictar y crear este camino de capacitación. Ahora, el camino de capacitación no es que lo vas a ejecutar una vez. El camino de capacitación hay que hacerlo continuo. Por eso es que se crea el Centro Operativo de Excelencia de Analítica o el Business Intelligence Corporate Center o como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el área que se va a encargar realmente de generar esas capacitaciones continuas a la interna. ¿Sí? Y va a hacer que las personas vengan y se capaciten sin ningún problema. ¿Entiendes? Entonces, lo primero para nosotros, para crear cultura, el primer lineamiento es poder crear estos caminos de entrenamiento. Una vez que las personas vienen y se entrenan, obviamente a la interna tú tienes que crear también, ¿no es cierto?, premiación, ¿sí? Poder reconocer a esas personas que se capacitan. Y ese reconocimiento, obviamente, tiene que ser conversado con los directivos, con los C-levels, etcétera, con recursos humanos, para empezar, por ejemplo, a dar badges digitales internos, ¿sí? Y que las personas vayan creciendo en sus conocimientos a la interna. Dar un diploma de reconocimiento, por ejemplo. Sí, yo les hablo a los alumnos, siempre les digo, mira, crea juegos. Sí, por ejemplo, es como cuando tú empiezas, o como decía yo, cuando los Jedi se empiezan, ¿no es cierto? Empiezas como Padawan, luego te haces caballero Jedi, luego te haces el maestro Jedi, y luego te haces, qué sé yo, un ninja, ¿ya? Entonces das un camino ahí de reconocimiento a las personas. Mira, las personas, todos, no hablo de solo uno, ¿no? Mira, las personas, mientras más títulos ganas, ¿no es cierto? El ánimo, ¿no es cierto? Todo se te sube, ¿entiendes? Y les va a empezar a gustar el tema del análisis de información. Esa sería una recomendación, Dios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Judy? Huguito, nos preguntan, perdón, Willy Argenis nos pregunta por el costo del curso. Ya, eso ya va a anunciar Judy. Me parece que vamos a tener ahorita las personas que están acá, van a tener igual un descuento, ¿sí? Un descuento importante. Sí, Judy, sí, ya les anunciaste el tema, pero de todas formas recuerden que están las personas con quienes se pueden comunicar para que puedan obtener la capacitación, ¿sí? Pero ahorita justamente va a haber un descuento importante para todos los asistentes de aquí.
Bueno, sí, así es, Huguito. El día de hoy, por haber asistido al webinar, tenemos el agrado pues de hacerles un gran descuento al 60%. Solo estábamos con esta promoción en la adquisición de todo, en la especialización, pero pues por esta oferta de hoy especial, le hacemos también al curso de gerenciamiento y liderazgo que va a empezar el lunes 10. Yo les dejé en el link del chat un link de pago directo, pero también en el chat grupal yo les voy María Teresa y Angie, pues ellas están ahí disponibles para Si no, que... aquí están, igual está ahí los correos, está también los números de teléfono, tranquilamente pueden llamarles, pero tienen ese descuento para las personas que están ahorita en el, en el, en el webinar. César Torres nos consulta si se verán temas de cultura DevOps y habrán casos prácticos. Sí, a ver, César, te comento. Todo el tema este de cultura de datos tiene que ver más con el tema de gerenciamiento y liderazgo. Y de hecho, sí, aquí vamos a ver temas prácticos, o sea, temas de casos reales, ¿no? Lo que tratamos de hacer siempre con ustedes, con las personas que ingresan a nuestras capacitaciones, incluso en esta capacitación específicamente, sí, inclusive pues proponemos algún caso propio de ustedes que tengan la organización para estudiarlo aquí, ¿no? Sí, así que todo es completamente práctico, obviamente, sí, y lo que te va a ayudar es a, inclusive que luego de aquí, que salgas del taller, puedes establecer un camino o un roadmap de analítica en tu organización, ¿no? Sí, así que te esperamos y ven al curso. Perfecto, ya no tenemos más preguntas. Eso es todo por hoy día, Huguito. Perfecto. Listo, amigos. Entonces, yo les agradezco por su atención. Nuevamente les envío mi saludo cordial, un afectuoso 2022. Empiecen diferenciándose, escalen profesionalmente, ¿sí? Inicien con muchas ganas, muchos ánimos este año. Inicien con capacitaciones que en realidad les van a traer valor, ¿sí? Para ustedes, para que puedan liderar esos proyectos, para su organización. Recuerden que ustedes pueden ser líderes. Recuerdo que hay un libro, el líder que no tenía cargo, se llama el libro. ¿Sí? Ustedes pueden ser ese líder que no tiene cargo. Sí, porque esto en realidad les va a dar visibilidad en las organizaciones cuando empiecen con este tipo de proyectos, ¿no? Porque son proyectos que les va a traer en realidad valor, ¿no? O sea, como digo, las organizaciones en sí deben ver que esto es una inversión, no es un gasto. Sí, porque les va a traer un retorno efectivo en el mediano y largo plazo, obviamente. Sí. Así que de mi lado, pues yo les agradezco mucho, sí, por haber atendido a este webinar. Así que les espero, muchos de ustedes les espero en el curso. Nos estaremos viendo el próximo día lunes. Contáctense con nuestros asesores comerciales o en el enlace que ya nos puso Judy en el chat. Sí, pues y vamos a seguir haciendo también más webinars, así que pues les esperamos en los siguientes webinars que vengan en las siguientes semanas, ¿no? Que va a ser importante, ¿sí? Así que les mando un abrazo enorme, cuídense mucho, feliz año nuevamente y nos vemos en el curso. Pasen bien, un abrazo. Luego un abrazo.